y muchos Chiva hermanos formando cuadro titular. Yo soy Claudia García. Comenzamos. En portería estamos sin portero con Toraño. Línea defensiva formada por Jair. Vas a tener mucho trabajo por Ceballos y por el topo Valenzuela. Arriba, Alex Aguinaga e Israel López. Lo mejor del 2025 para Chivas, yo creo que estamos todos de acuerdo, tiene un nombre propio y es Gabriel Milito. Pero lo peor, ¿qué es lo peor de este último año para el equipo de Guadalajara? Inicio con Alex Aguinaga. ¿Qué tal, amigo, compañero? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Claudia. Igualmente a todos. Un abrazo a la gente que nos sigue. ¿Qué es lo peor? Lo peor quizás no poder redondear, ¿no? Lo que este proyecto de Milito nos estaba entregando, porque creo que encontró el fútbol que buscaba tanto el Guadalajara. A los chicos también les dio esa oportunidad, a los jóvenes, y creo que indudablemente esa parte de no poder coronar con el título es lo que siempre se le va a reclamar a equipos grandes, Como es a Chivas, como es efectivamente. Chivas. Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para ti, lo peor del 2025 para Guadalajara. Hola Claudia, compañeros, buenas noches a todos. Lo peor me parece que sería el no poder lograr un nivel de juego de ciertos jugadores, nada más. Pero yo veo más cosas para destacar en la gestión hoy día de Milito, en lo que está haciendo Chivas, en el proyecto de Chivas, y creo que van en buen camino. Ojalá pueda reafirmar esto este torneo que viene. De cara al 2026, efectivamente. Topo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para ti, lo peor del 2025 en Chivas. Hola Claudia, buenas noches compañeros, buenas noches. Eh, yo me voy a ir un poquito más atrás porque estamos viendo el 2025 y creo que puede ser a lo mejor el inicio del año. eh, el que no hayan tomado rápidamente una decisión en el tema de cuando se va Hierro, quedan esas lagunas de quién tomaba las decisiones en la parte directiva, el hacer un Pues análisis sí del que te ha ido lejos. entrenador. Te ha ido. Y teniendo al que actualmente es el director deportivo, ya lo tenían ahí, Mier. que es Mier. Estaba en fuerzas Entonces, básicas, ¿sí? él ya estaba ahí conociendo y pues en el segundo semestre, que es que él empieza a tomar las decisiones, o era el que aparece para tomar esas decisiones, nos damos cuenta que lo tenían en casa y que empezó a hacer bien su trabajo en un periodo de 6 meses en elegir un entrenador de acuerdo a las características que tenía su equipo y los resultados Ujú. los dio en este segundo semestre. Yo creo que eso, el no haber puesto una cabeza que tomara esas decisiones y que saliera, yo soy el responsable en contratar entrenador, no entrenador, jugadores, refuerzos, y al final de este torneo te das cuenta que lo tienes ahí y que toma buenas decisiones y que empieza a marcar un rumbo de lo que puede venir para Chivas a un futuro. Para el Topo, dirección deportiva señalada. Para Irra, el rendimiento de algunos jugadores en concreto. Para Alex, el título. Para un chivo hermano como eres tú, Jair Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Lo Buenas peor del noches. 2025 para tus chivas. Mira, la verdad no tengo nada en contra de los españoles, pero estos españoles vienen a ser un desastre. ¿Qué españoles en Los concreto? españoles, los que estuvieron ahí en el tema de la directiva metidos, también el vendehumo que ¿A Hierro? No, ese también, sí, no, ahí te la doy. a Hierro no tengo nada que recriminarle, Ah. a él no. Cuando se va a Hierro y empiezan, la verdad es que hicieron un desastre y lo sé perfectamente, y los jugadores se quejaban y toda la gente alrededor que trabaja para el club. No tienes idea qué dolor de cabeza fueron estos tipejos. Digo tipejos porque la verdad eso es lo que tiene que decirse. Y eso para mí fue lo peor, que le hayan dado las riendas y le hayan dado tanto poder a esas personas cuando se dieron cuenta que la solución la tenían ahí también en casa, como lo acaba de mencionar el topo con Javier Mier, y dieron la oportunidad. Las cosas cambiaron de una manera extraordinaria. Trajeron a lo que acabas de mencionar, el tipo que tiene hoy bien ganado su lugar, es el señor Gabriel Milito, que lo ha hecho de una manera espectacular, una gran gestión con sus jugadores, ha hecho jugar al equipo de una manera espectacular. Y bueno, yo creo que es un equipo que lleva una buena proyección, pero a tu pregunta, sin lugar a duda, la gestión que tuvieron los españoles. No es culpa del indio, es de quien lo hace compadre. Eh, Entonces quizás el señalamiento no va Está. para ellos, va para quien los pone. Sí, por eso te digo, al final
Para mí lo malo que tuvo Chivas fue esta gestión con los españoles. Fernando Ceballos, otro chivo hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ya. compadre, para ti, 2025. Lo peor de Chivas, ¿qué es? ¿Cómo están? Saludos a todos. Yo no le rehuyo a lo que significa Chivas que Toluca lo alcance en títulos. Es lo peor que le pudo pasar a Guadalajara porque, insisto, con Paunovic te quedaste a 30 minutos de igualar al América, hoy te saca 4 Ujú. y hoy Toluca ya te empató en títulos. Entonces, evidentemente para un equipo grande como lo es Chivas, que Toluca lo haya empatado, pues es importante y además, por otro lado, me gustó, ¿no? La actitud de Amauri cuando salió a decir que la obligación de Chivas es ganar siempre. Entonces, ahora este año Chivas tiene que ganar o ganar. No Has hay dicho otra. América, me voy con un americanista. Bueno, él se vende como americanista, pero yo creo que cada día le va a un equipo completamente diferente. Toraño, ¿qué tal? Buenas Los noches, ¿cómo americanistas está? Lo peor ¿Qué hace de- Toraño en el especial de Chivas, no? ¿Qué haces acá? es algo que también me Somos la gusta. Sí, contraparte. sí, por Lo la peor contraparte. de Si 2025 no, para puras Chivas. flores, puras flores. Podría echarme una hora, pero no soy egoísta con mis compañeros, también quiero que hablen. Si me dices que es lo Gracias, peor, gracias, pues Toraño. podría yo, si me pones así el cronómetro, me echo la hora completita. Y en resumen, Pero bueno, yo voy a tener más valor que mis compañeros. Javier Hernández, porque fue desastroso el año de Javier Hernández, porque se tenían muchas expectativas con Chicharo, no es nada contra él, yo lo admiro, lo he dicho siempre, pero fue desastroso su regreso a Guadalajara. No voy a dejar de mencionar a Pulido, porque Chicharito se llevó los reflectores por lo que significa, pero lo de Pulido fue dramático. Regresó a Chivas, fueron campeones de goleo estos dos con Guadalajara y fueron un desastre los dos. Y algo que poco se menciona, pero a mí me da mucho coraje por el tema de la formación, porque creo que Guadalajara tiene chavos de mucho valor. Yo extrañé ver a Camberos, este chavo que fue con la selección sub-20, que me parece que tiene muchas condiciones y que es un buen futbolista, no haberlo visto en la cancha. No entiendo por qué no le dieron oportunidad en Guadalajara. Y ya por último, darse cuenta que no va a ser eh, ni de casualidad el máximo ganador en el fútbol mexicano. Eso peleaba. Ahora ya no va a ser ni el segundo. Al rato va a ser el tercero, al rato el cuarto, al rato el quinto y al rato estará ahí con Puebla o y sea, no va a Querétaro volver peleando. a levantar un título Chivas para ti en la vida. Va a tardar ¿Cuánto? 5 años. ¿La bolita mágica hoy está bien? Sí, sí, y antes de venir le pregunté a mi bolita, ¿qué la tengo cuando bajo de las escaleras de su casa? Eres Ahí un la desastre, tengo, eres la un foto desastre. y Me vas a tener. tú no crees, te voy a enseñar esa Está bolita, es verde, y Está te, bien, está bien, está te bien. la voy a enseñar. 5 años. Mientras lo siga diciendo él, está perfecto. Todo lo que digas al revés. 5 años. Fijaos Y, en mi qué cosas buenas decir. y unas buenas y ya con esta Lo- termino por no alargarme. Es que no la pregunta de las. O sea, es- Ok, la mala, es mala. Y la otra es que siga viendo yo a mis compañeros que tanto aprecio, sobre todo dos chivermanos, que sigan apapachando y sigan conformándose con un sexto lugar. Pues mira, fíjate, porque los chivarmanos son los primeros que exigen y hablan de que Oh. si no se consigue un título es un fracaso continuamente. No sé cuál. El que no es tan exigente quizás con los suyos es otro, como tú comprenderás. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para... Lo que sí sería bueno porque Jair sabe algo. O sea, Jair no soltó la bomba y se va a quedar callado. ¿Qué pasó? ¿Por qué cortaron el proyecto de los españoles tan tajantemente? Porque a mí no se me olvida, o sea, fue en concentración en el hotel un día antes del partido contra Pumas. Es más, los mandaron en Uber al aeropuerto, ya ni siquiera. Eso fue algo que estuvo fuerte. El que termina dirigiendo ese partido es Pepe Meléndez. Era Sí, porque García me parece que no viaja, ¿no? O tuvo un tema de salud y no. Pero estuvieron los auxiliares en el banquillo. Sí, pero en esa concentración le dan las gracias a los españoles. ¿Qué pasó? Cuéntanos, tú sabes. No sé. ¿Por qué se rompió tan abruptamente el proyecto? Simplemente no les gustaron las formas. Se platicaba mucho también con la gente de los jugadores y los jugadores sabían que no estaban haciendo una buena gestión. O sea, les recriminaban muchas cosas y no eran totalmente, eran muy tajantes en ciertas decisiones. Y la verdad, no gustó mucho las formas en que se manejaron con ciertos jugadores. Entonces, de ahí ¿Con qué se jugadores? hablan. Jugadores importantes, jugadores que estaban
que yo creo que son los que tienen peso dentro del equipo. ¿No había Y- papacho entonces? No, a Papacho era lo menos que tenían estos cuates. O Yo sea, la si tú sé. platicabas con ellos. O sea, tú puedes dar una versión Ahorita que de me que llegue. puede estar acá, pero yo te estoy diciendo lo que realmente pasó con los jugadores. O sea, no hay otra. Hay Yo la mucha sé, yo la sé. perspectiva. A ver, dame tu versión. Yo la sé, yo creo que Fer también. Los españoles empezaron a malvibrar a los futbolistas de Guadalajara para decirles que no firmaran contratos, que los iban a llevar a Europa. Empezaron a entorpecer las negociaciones Y se de vio varios de los futbolistas. Y eso llegó, y lo sé de muy buena fuente, eso llegó a oídos de Amaury Vergara. Pero, Jair, no firmes, ¿qué no tiene- renueves. pero a ver, perdón, Pero nada no, más para o sea, tomar del lado de los jugadores. Sí, Si te van diciendo eso, sí. te ilusionan, te motivan, ¿no? ir a Me Europa. parece. Ahora que vaya para atrás el equipo. Alex, lo que decían es Jair, que fue figura en Guadalajara. Jair, se vence tu contrato en 6 meses. No firmes. Yo te voy a llevar al Valencia Ok. y pide más dinero y tal. Vente a Empezaron Valencia o vente- empezaron los vente españoles a mi agente Para contaminar. yo poder Empezaron a tener contaminar. más facilidades. Que porque creo Entre ellos fue Camberos. Y creo que Camberos le tú dijeron, eres técnico, no firmes y no tienes- firmes. no tienes ese No, derecho no, a empezar a hacer eso dentro Pero no de- digo el técnico, digo los que se quedaron en lugar de No, Hierro. pero entiendo perfectamente Los esa españoles que situación. se quedaron. O sea, si yo soy directivo, me va a caer muy mal eso, obviamente. Totalmente. Claro. Pero si soy jugador, oye, me están dando una motivación, me Sí, quieren pero tú llevar como para dueño, Europa. imagínate a Mauri. No, no, Oye, ¿por está qué no firmas, perfecto. Camberos? No, no quiero Pero- firmar, no pero firmo, está- no firmo, no firmo. ¿Tú por qué no firmas, Topo? No firmo, no firmo, no firmo. Hasta que a Mauri Mucho llegó tuvo y que ver ahí. Bueno, con pero- ¿qué está Camberos pasando? ahí, En la con cancha Camberos ahí muestren sí algo. estoy de acuerdo contigo. Con Camberos Eso pasó. fue lo que Fueron varios. Sí. además de con Gamberos, cierto. con más gente. Una Con parte, nosotros. no tan así, pero sí, mucho tuvo que ver la parte de Camberos. También es cierto Y también que los representantes, ¿no? lo que O sea, menciona, Al final es con los que hacen el negocio. lo que menciona Yair del trato también es cierto. Llegó un punto en el que ya el trato no era muy cordial Ni entre siquiera era ya Y ni un saludo. era. también- Sí, también pero yo hubo- quiero dejar claro que eso pasó cuando Fernando Hierro se fue. Cuando Fernando Hierro se fue. Porque También Lo que Fernando Fernando no hizo. es así También hubo un y tema. no le gusta nada de la No. gestión que estamos hablando. Fernando era al contrario, no tienes idea del acercamiento No, sí, que porque tenía yo lo con cada conozco. uno de los jugadores. Yo te estoy diciendo cuando Cuando él sale se va. Fernando. Con Pero Fernando, para la que verdad, quede las y- claro cosas- con la Sí, es gente que de- cuando él se va, no deja un responsable como tal. Se me fueron No, se- ahorita se los quedan nombres. como Pero es que en la cancha se veía. Había dos. hubo había dos que eran- estructuras. Son dos. Eran, Uno se eran apellida, se directores apellida de García, si no me básicas. recuerdo. Entonces, Eran dos. Entre los dos. Carlos Martínez era uno. Martínez uno y el otro creo que se apellida García. Pero en la Pero cancha, Martínez era yo uno. decía, o sea, por ejemplo, a ver, o sea, ubicándome, no conocía todo este tema tan profundo a la interna de este equipo, pero en la cancha, a ver, si a mí me están ofreciendo, me están diciendo que te dan esa posibilidad de ir a Europa, o pues me mato en la cancha. Hago todo lo posible para que se quede el entrenador y que me lleven para Europa. O sea, no se veía eso. Siempre y cuando juegues, Camberos no, No, pues, jugaba. bueno, pero sí, pero ahí ejemplo. no juega uno solo, hay 20. Entonces, si por lo menos a 6, 7 les decías, oye, motivabas. No, de verdad, Alex, no sabes el alivio que sintieron, y te lo digo con uso de razón, el alivio que sintieron cuando le dan las gracias a todos y se llevan a todo este séquito. El convoy y todo eso. No tienes, o sea, los jugadores decían, por fin. Y el mismo Javier Mer, por fin. O No, sea, los sí, tenían no lo realmente, dudo, o sea, no lo dudo. era algo que, No, y además no. que yo sí aplaudo esa decisión que tuvo no- Mauri, no que dijo, fueron- ¿sabes qué? No más. Y vamos a jugarlo con esto. Digo, No, y a ver, la gestión de Javier Mera ha sido. ha sido muy buena. No, y Quizás- aparte no quizás fueron. también por el hecho de estar tan al fondo, con lo poco o mucho que ha hecho Javier, se ha notado una gran diferencia. Y bueno, obviamente el trabajo de Milito, ¿no? Eso Sí. no podemos esconder de ninguna manera porque ha sacado a los chicos, a los jóvenes, los pone en palestra y los pone sí a es, jugar. sí es mérito de Javier, porque ahorita veíamos, y Yair hacía énfasis en este técnico, esta toma de decisión de tomar un entrenador que a lo mejor específicamente con el señor García, en un periodo que es en diciembre, un periodo corto donde no conoces al Claro. equipo que no contrata extranjeros, necesitas conocer la historia de este club en un periodo tan corto con donde no vas a tener tiempo de trabajar, Sí, sí, no con la conoces presión el que medio genera. Entonces, esa mexicano. toma de decisiones que lo hacen ellos, Milito, Javier Mier, sí es un punto para él el conocer qué plantel tenía, qué jugadores tenían, cuáles iban a seguir Sí, pero saliendo también hay que y decir seleccionar. que y la- en Chivas, y lo aguantaron, os ¿eh? pregunto también, porque en Chivas se llevaba mucho tiempo sin mirar para la cantera y sin darle importancia a la cantera. Y gracias a Fernando Hierro se volvió a mirar a la cantera. Y eso Sí, también hay que sacaron decirlo. varios jugadores de... Es decir, Sí, que el tema también, hablando de la cantera,
ahorita los que están terminando de jugar, si hay mucho joven, pero ¿cuáles de estos jugadores que empezaron a salir específicamente? pero ahí sí, ahí sí, También hay que esa tener en continuidad? cuenta- ahí sí hay que darle Topo, mérito a que Peláez, porque Aguantaron también quien el proyecto reestructuró la cantera fue Peláez. de Mier, porque acuérdense que también pone a Gerardo. Él es el primero que llega y pone a Gerardo, y a Gerardo no le va del todo bien. Y entonces viene nuevamente esa crítica, esa presión hacia el equipo, y ahí es donde toma la decisión de, ¿sabes qué?, hacer a un lado a Gerardo y entonces ya trae... Que esa decisión en teoría, bueno, tú lo sabes mejor que nadie también, Jair, no porque ustedes no lo sepan, pero fue avalada y apoyada por Javier Hernández, Sí. por la relación que tenía con Gerardo Espinosa. Sí, pero... ¿No? O sea, porque ahí Y estaba se la veía en duda. la cancha. No, pero ¿cuál Se es veía en la cancha. el Chícharo? ¿Dónde? Chicharo, En no. la cancha, mira, aquí en ¿Estás Chiribubi, hablando del Chícharo, pues, de Gerardo? El Chícharo quería... el Chícharo quería... Era Pepe Meléndez. Ajá, Pepe Meléndez. Chícharo quería No, Meléndez, no pero Espinosa. pero con Ofrezco una Gerardo disculpa. en el Vale. partido que nosotros disfrutamos, vivimos y transmitimos aquí en CONCACAF. Fox, en CONCACAF Champions Cup, ese partido en Guadalajara entre ida entre Chivas y Cruz Azul en la ida. Yo me acuerdo perfectamente, ahí estaba ya Gerardo en el vestuario, en el vestidor, en el banquillo, dirigiendo, y ahí el que tomaba las decisiones y le decía a Gerardo absolutamente todo lo que tenía que hacer era Chicharito. Sí, eso Y yo eso lo vi. Sí, pero la yo relación desde la como cancha tal no yo era veía con- como Chicharito era el que decía, no, allí, no, no. Sí, pero esa Chicharito era el cara". que quería era Meléndez, no a Espinosa. Y Sí, lo- fue Pero que Meléndez con más. Gerardo, y lo como de- dice, como Y dice lo de Gerardo, con Espinosa Gerardo se fue llevaba bien. y lo de Espinosa fue un interinato disfrazado, porque inclusive lo firmaron únicamente por lo que acaba de temporada. Él Pero sabía también que esas decisiones fueron malas. No, digo, nada Sí, contra de Gerardo, acuerdo. pero lo de Meléndez y lo de Gerardo Espinosa, ¿qué De acuerdo. credenciales tenían para dirigir a Guadalajara? Ninguna, pero O sea, nadie necesitabas invertir todo este tema de Pero esos fueron como fracasos. bomberos. O sea, la verdad fue así. Se escucha Sí, pero mal, cuando traes con un Meléndez bombero no venía de ser necesariamente campeón. tiene- El Lo que tema- pasa es que conocía a muchos de los chavos que habían subido, los había tenido Pepe Meléndez el sub-23. Pero tú crees que es una buena decisión que vaya el tema, a Meléndez. el tema, Porque había el tema llevado es a la los chavos. cantidad de bomberos que ha tenido Chivas en los últimos años, ¿no? Eso sí yo no te lo comparto. Empezando por Leaño. Pero empezando después, por Leaño. después de que se dan cuenta Cadena. que no resulta esta cuestión, hace una excelente gestión para saber a qué entrenador iban a traer. Terminan contratando a Gabriel Milito, que fue para mí una sorpresa en el fútbol mexicano. O sea, porque se hablaba de que quizá no tenía esa experiencia de cómo le iba a ir a Chivas con Gabriel Milito, si era más el reforzar la parte del plantel o un buen entrenador. Y todos no daban un peso primero por Milito, porque empezó con resultados, la verdad, malos. Sí, ganó muchas cosas en pretemporada. Absurdamente, porque el tipo... Pero el equipo empezó a jugar muy bien, Muy bien. y no podemos olvidar de que de los equipos que mejor termina jugando en cuestión de funcionamiento del fútbol en el torneo fue Tigres y fueron las Chivas. Pero Ahora, también los Guadalajara- refuerzos, ¿eh? No solo Milito. No, O sea, bien. los 4 refuerzos que llegan aportan mucho, ¿no? Y los 4 terminaron siendo titulares, además. Ahora, Guadalajara generalmente ya ve para arriba. O sea, el América, el Monterrey, los Tigres, y lo estoy diciendo muy en serio y con mucho respeto, Toluca, tal, ven a Guadalajara y dicen, "Oye, ¿dónde están? Sí, sí, tú siempre ¿Dónde dices que andan? hablas, tú siempre hablas con Entonces yo volteo respeto, y digo, según tú, Qué ¿no? poco ¿Dónde andan? respeto ¿Dónde a andan? Silva ¿No? O sea, Son histórico. ¿y dónde andarán? Qué qué? Es la verdad, respeto. Guadalajara siempre anda para ¿El arriba. qué, Monterrey? Que hay Ra. Ah, mira, ahí anda el Monterrey, ahí anda Tigres, ahí anda el Monterrey. América, ahí anda Toluca. Monterrey, Ahí anda Cruz ¿de Azul. qué hablas de Monterrey? Volvió a ¿Qué ha quedar- ganado Monterrey Volvió a en los quedar por últimos encima años? de Guadalajara. ¿Qué ha Quieres ganado en la tabla Monterrey? porque hemos hecho una euforia, una No es fiesta. campeón desde el 19, Yo no sé cómo no le Monterrey, ¿de dieron qué un hablas? reconocimiento en serio a Guadalajara, así con mucha gente en su estadio, así como cuando fue la presentación del Chicharito lleno, Eres por haber quedado en sexto lugar. Eres de memoria O corta, sea, yo ¿verdad, creo que Toraño? tendrían que haber hecho una super fiesta. Y Toraño, Guadalajara, tienes el alma llena de... Eso. Toraño. Guadalajara, tienes el alma de provinciana. Bueno, esa tendría que haber hecho... Oye, con todo- Y un trofeo. así como tú dices, Y un trofeo. Mejor con todo échate otro con Chivas, todo- Chivas, tú siempre hombre. con todo respeto, Sensibles, con todo Toraño. ¿Qué me respeto. vas a poner bravo? No, Nomás no, quieres es que saber en dices con fiestas todo de respeto, septiembre. ya ven así, con todo respeto para Guadalajara. ¿Con todo respeto? Con todo respeto eres un imbécil. Así. Eso sí no te lo permito. No, sí, eso sí te lo voy a decir. Aquí y al aire y fuera del aire. No, ¿qué y fuera del crees? aire te- Traes como la de Peláez y... No, hermano, afuera del aire me No, no ato soy las dos imbécil. manos. Pero soy no. bastante inteligente. No. Y Lo que te, duele es que estás esté diciendo que la estás verdad. viendo, estás comparando a Ahora Monterrey. lo digo sin respeto. Estás comparando a Monterrey. Ahora soy un irrespetuoso. Así Guadalajara, mira. Si ve para arriba todo. Estás hablando de Monterrey. Estás hablando del de equipo qué, que no o sea, gana desde el Perdón, 2019. Monterrey por lo ¿por menos qué? fue al Mundial de Clubes. Ustedes no van a ningún lado. No llenan ya ni su estadio. No, es ¿Qué que no tienen? es- ¿Cuáles son sus logros? sí es un- ¿Quieren te lo que juro, empecemos ya en serio? Sí, es Porque que me dijiste bastante fuerte, güey. No, y te lo Ahí vuelvo te a va, decir. y yo te te lo voy a sostengo. volver a decir. Y te lo sostengo. Tú dime una cosa.
¿Cuáles son los logros? Es broma, hombre, ¿cómo creen? Sí, el otro Ya dijo el productor, calmados, yo te lo adoro. ¿Cuáles son los logros? Eso sí, ¿Cuáles Toraño son? está ¿Qué? Digo, poniendo yo puedo sobre decir la tus mesa porquerías. argumentos. ¿Cuándo fue su último ¿Cuáles son los Está logros? poniendo sobre la mesa ¿Cuáles son los argumentos logros? y no le estáis debatiendo con argumentos. No. Sí, con debatan argumentos. con Los últimos argumentos. logros fue el campeonato de 2017 y la CONCACAF del 2018. Esa es la realidad. Y Monterrey ganó en el 2019, no sé de qué me habla. eso, O yo sea, lo que voy es que me venga a entonces, decir un que año lo del después, Monterrey. tiene 6 años. O sea, no me puede decir que es del Monterrey. Vuelvo Le voy a preguntar a contestarte. Alex, ¿Esos que son, todavía esos no son los he los logros? escuchado. Toraño, ya. ¿Esos son los Ya, logros? está comiendo Dios mío, show, hijo. puede ser. Irra, Alex, ¿estáis de acuerdo con Toraño? Chivas a día de hoy tiene que mirar mira, para arriba en busca de otros No, rivales. no tanto. A ver, yo siempre he sido muy respetuoso de todos los equipos y más todavía de equipos como el Guadalajara que juega con puros mexicanos y no ha tenido ni la cartera como para poder competir contra otros equipos, es una realidad y eso no se puede esconder. Y cuando busca jugadores o no les encuentra o los que encuentra no rinden lo que tendrían que rendir en equipos como las Chivas. Pero, a ver, yo siempre he pensado que Guadalajara tiene una de las mejores canteras del país. No ha tenido quizás la paciencia como para poder ir llevando de la mano, como ahora me parece lo que hace Milito, además de hacerles jugar bien, me parece que tiene muy buena cantera, pero sí es lógico que a ver, ahora inclusive la misma federación le pone el pie. Para esta liguilla próxima van a haber 9 extranjeros. Otra vez le pegan con un mazazo a las Chivas. ¿Por qué? Porque no puede contratar extranjeros. Entonces se me hace injusto que la misma liga le vaya poniendo Pero el pie Alex, a un no equipo puede, mexicano. Eso ha pero sido no todos puede los años, contratar Alex. extranjeros porque Chivas no quiere, porque puede cambiar su No, filosofía. no es tanto porque no quiere, Puede porque cambiar no, su no política. puedes, No la va a cambiar. no No la puedes va a pisar la cambiar, historia no de podría. Guadalajara tampoco por eso. Yo creo que hay que valorar mucho lo que ha hecho. Y ojo, después del 96 que empiezan con los torneos cortos, Pero ya no es los mismos torneos que se ganaron antes a los que se ganan desde los torneos cortos para acá, porque tienes 2 torneos en el año y algunos lo superan aprovechar. Bueno, Toluca, uno de ellos, el máximo ganador de torneos cortos, y lo ha hecho bien, con buen fútbol. No vamos a decir que le regalaron nada, simplemente vamos a decir que aprovecharon esos torneos cortos y por eso es que algunos equipos se han ido quedando, porque pues ya y no también pueden pagó competir con la multa a cartera de otros. Toluca porque estuvo en los últimos lugares del descenso. Es que no es un tema de cartera. En Chivas lo que había faltado es un proyecto deportivo que parece que ahora se empieza a construir. Porque eso de que no tener extranjeros y que no, o sea, Chivas puede competir perfectamente con Y a ver, mexicanos yo- y lo ha sí puede demostrado con Chivas. No, No es fácil, siempre. ¿eh? No, pero tenía la selección no es fácil. mexicana, ¿eh? No, yo sé que no es fácil. Yo sí quiero decir, Fer, tú estuviste a ver, ahí Chivas, y yo lo perdón, veo. Chivas en los 90, perdón, Topo, tenía la selección mexicana en su equipo. Correcto, Ok. correcto. Entonces sí le metía dinero y obviamente contrataba a los mejores, porque llevó a Claudio, llevó a Ramón, llevó a Coyote, o sea, jugadores que no estaban en su equipo, que no son canteranos de Chivas y que estaban jugando ahí y eran un equipazo. Me parece que- Sí, dale, Perdón. ahorita. Me parece que también que Chivas en los últimos años no ha sido consistente, no ha sido regular en desde De acuerdo. su gestión. Y hablo de la directiva hacia abajo, hacia el cuerpo técnico, jugadores e incluso fuerzas básicas. Creo que no han tenido esa regularidad. Y sí, el equipo es muy peculiar por el tema de los mexicanos, sí, pero también coincido con Alex, en algún momento han tenido cartera y han hecho equipos importantes. Creo que el problema hoy de Chivas es la exigencia que tiene ante el medio, ante la liga, ante la historia. Sí. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde entra ese tema hacia Guadalajara de cierta exigencia y que normalmente está en la mirada de todos, y en los oídos de todos. Sí, yo en algunas cosas coincido y en otras no. Sí, estoy más con Fer en que Chivas hoy tiene un proyecto y está construyendo, a lo mejor no para ir por estos jugadores mexicanos de peso ya consolidados, pero trayendo jóvenes que están para construir un proyecto y no jugué en Chivas, pero soy mexicano. Y a mí sí no me parece, y estando de este lado, cuando llega a decir algún jugador de Chivas, o en este caso, es que los extranjeros, oye, yo soy mexicano y yo compito con un extranjero y en los equipos que jugué competía contra extranjeros y me ganaba mi lugar, ¿no? Entonces yo creo que el mexicano y el que está en Guadalajara puede competir y no poner eso que... Es que los extranjeros... La excusa. Pero lo que sí es que tienen más facilidad los equipos para contratar y conseguir el reforzar. Yo quisiera saber si en los 90 pero La no es realidad- no es un la realidad, tema, no es un siendo tema. honestos, es que
los últimos torneos de Chivas no han sido los mejores. No, en eso estamos de acuerdo, Entonces, Irra, es que eso estoy de acuerdo. pero a ver, ahorita Chivas necesitaba hay un que- centro delantero. Hay que ser realistas. Ahorita Chivas necesitaba un centro delantero. ¿A quién llevó? A Sepúlveda. ¿Había otro que pudiera contratar? pero- Pero ¿por qué también- no había otro? Pues O sea, porque volvemos, to- volvemos porque a un tema general. volvemos, ajá, ¿Por ese qué? es Porque el la tema. Liga hoy día Y porque los equipos ya no producen, Correcto, y porque por ya lo no mismo. trabaja, Entonces, porque ya antes, el antes en los 90s, cuando dice Justo lo que te iba a Aguinaga, preguntar de los- Chivas si quería un delantero estaba Hermosillo, estaba Peláez, Luis estaba García. Bundi, estaba Luis pero García. Si tú esperas O sea, a que la había liga los para haga, escoger. Fer, porque si no están yendo, Correcto. hazlo tú. No, lo estás Enfócate en haciendo, tus fuerzas pero básicas No, pero y- sí, y yo creo que los prodúcelo tiempos, tú, los y ahí tiempos lo se han tenías cambiado y también. concuerdo con él. Y justo te iba a preguntar, en los 90s, no sé qué tanto te podía costar un jugador a los precios de ahora. Pero antes, es cierto, antes sí tenías a un Luis García, tenías a una Bundis, Porque había tenías a un- menos extranjeros. El- Ajá, Claro, había menos claro, extranjeros. 7, y ahora A lo que pusieron voy 9, es, ¿sí? Y había más ser campeón cantera. con Chivas, la verdad, te lo digo, y yo lo estuve ahí, y me costó casi 4 años desde mi llegada para poder lograr ser campeón. Claro. Y yo lo platicaba con varios jugadores. Pero que ahí habían sido. es a donde voy un poco a lo que dice el Topo. Si estábamos viendo desde los 90s para acá que la liga iba a cambiar y que iban a traer más extranjeros Totalmente y que de acuerdo, sí. se iba a reducir, entonces, ¿qué haces como club? Fortaleces tus fuerzas Mira, me tengo básicas. que ir a pausa. Prodúcelos. Pero es que, Prodúcelos. Yair, no sé si me quieres contestar al respecto, pero tu hijo a día de hoy es profesional de fútbol. Tu hijo a día de hoy, Chivas, no lo tiene amarrado No. siendo mexicano, siendo joven, que lo podría tener amarrado ya. Entonces, Sí. el problema no es mirar afuera, el problema no es el extranjero, el problema no es unos españoles que llegaron y que la última vez que estuvo Chivas en una final fue con Paunovic y con esos españoles. O sea, Con quizás Fernando. el No, problema, Con Hierro, Con que era el que Hierro. tomaba las decisiones. el Con problema Hierro. yo creo que está más internamente. Pero ve cuántos han Porque salido ¿a de la cuántos cantera jugadores también? jóvenes está atando hoy Chivas? El problema es que le sale muy teniendo caro, facilidades Claudia. y posibilidades pero ve- y acceso. O sea, el tema no, hoy el tema no es la cantera, porque si hoy repasas la plantilla de Chivas, más de la mitad son canteranos, son como ¿eh? 15 o más. Más de la mitad Pero son canteranos. pero el podrían problema es producir más el- o atar de más acuerdo, al Claudia, joven el problema es lo que futbolista te estoy mexicano. diciendo. Hay veces, y el señor que trabajó en fuerzas básicas no me lo dejará mentir, hay veces que en una camada o en años no encuentras a lo mejor un 9 y dices, bueno, voy a ir a salir a buscar uno. Y vas a los equipos y extranjero, No hay. extranjero, No, y- extranjero, no, Cuando- extranjero, y en una extranjero, tuviste la extranjero. Está posibilidad carísimo. Pero hay de una- traer hay a Brandon Vázquez y te decidiste por Río. Y hay creo que otro se apellida. tema, hay otro tema también, que muchos mexicanos se terminan yendo a los equipos del norte y se terminan perdiendo, no juegan. Fer, Pero no también, juegan. también una ¿Cuánto realidad talento es se ha que pagado allá? Pero Chivas también hoy ha cuando se van a- apostado por regresar a figuras y Que no le han ya ha rendido. fallado. Que no Sí. reúnen, claro, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esas figuras. Pausa y continuamos aquí en Cuadro Titular. Es muy curioso porque, por ejemplo, si yo lo comparo con el Athletic Club de Bilbao, en España, se llevan haciendo el scouting desde los colegios, las escuelas, van a las escuelas de los niños. O sea, no paran de hacer scouting. Eso lo hace Chivas. Hablamos de las vacas sagradas, o mejor dicho, ya no tan sagradas. Pausa, Chicharito. Ha vuelto. Chicharito. 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 Sí. Ya está. Tenéis los números de Javier Chicharito Hernández en su segunda etapa con Chivas. Ahí estamos viendo 36 juegos, 3, no es un error, 3 goles, una asistencia. Recordemos que es delantero, o sea que no es defensa, que no es portero, ni siquiera medio. Es delantero, 3 goles en 36 partidos y una asistencia. 1.486 minutos. Hemos hablado de lo malo o lo que considerabais malo en el 2025, ¿no?, por parte de Chivas. Entre lo bueno, además de Milito, podríamos decir que es el adiós definitivo de Chicharito en Guadalajara. A ver, ¿Eso es bueno? analizando los números, es un gol cada 500 minutos. Entonces, sí es muy poquito. Yo creo que Chicharito se perdió en muchas otras cosas que no es del fútbol. El Twitch y todas esas cosas extra cancha, que de por sí ahora los muchachos les gusta mucho estar con los teléfonos y se pierde un poco.
Chicharito se perdió hace mucho tiempo y me da tristeza porque no puedes esconder la grandeza de este chico en todo lo que hizo en Europa. Pero bueno, hoy termina siendo una sombra de lo que fue el Chicharito. Y sí, obviamente es de las decepciones más grandes que pueda tener uno como futbolista. Él seguramente tendrá una decepción muy grande. Querrá tal vez tener alguna posibilidad. Me imagino yo que va a buscar esa opción. Algún equipo se la dará. Pero sí, estos años han sido muy malos, terribles. Fijaos porque Beto comenta en varias ocasiones, el propio Beto, que es una pena que Chicharito deje esta imagen en su historia, porque realmente se vive del último recuerdo. Y su último recuerdo fue ese penalti ante Cruz Azul, que lo mandó a la miércoles de una forma completamente absurda. Nah, eso no es cierto. O sea, el día que se vaya... ¿A que no es cierto lo del penalti? Te lo pongo... No, que no, la si quieres imagen lo que pongo te de va a repetición. quedar es la del penal de Javier. No, la imagen que te va a quedar de este tipo es que ganó 2 premios, que jugó en el United. ¿A quién? que estuvo A en los el niños de máximo goleador, 5, que es el máximo goleador de de la 6, de selección 7, de mexicana. 10 años, Está bien. de 12 inclusive, de 15 inclusive, que con 5 años no se acuerdan. ¿Hoy te acuerdas de Hugo Sánchez de Celaya o te acuerdas de Hugo Sánchez del Real Madrid? No, me acuerdo de Hugo Sánchez del Real Madrid. bueno. Pero yo... bueno, o sea... yo creo que es el mismo para el Fernando aficionado de Ceballos, Chivas. perdón. Es el mismo Fernando Ceballos que dijo que No, se no sé. acuerda de los últimos 4 o 6 partidos de la selección. Es lo que iba a decir. ¿Sí, no? Sí. ¿Es el mismo o ¿De qué? te cambiaron? No sé por qué dijiste la selección mexicana. ¿Se acuerda de los últimos 6 partidos de la selección? ¿No se acuerda del título que ganó la Copa Oro? ¿No se acuerdan otra? ¿qué tiene que Y ver de eso Chícharo, con la carrera no de te Javier? olvidas. No, pero de Chicharo no te acuerdas lo último, sino toda la carrera. Hay que ser coherente. No, lo mismo no para la tiene selección, nada- lo mismo no para el tiene Chicharito. absolutamente nada Apoya que ver. todo. Yo creo que el no tiene nada aficionado que de ver la Chivas- selección mexicana en sus últimos partidos No, El aficionado con de la Chivas carrera fue- de Javier Hernández. Pero tú y el crees que penal la Está fallado. hablando de El aficionado de recuerdos. Chivas sí No, no, está- no tiene nada que ver. sí en está lo que tú con- te basas, con no en cierto comparar. No, está dolido. dolor. Tiene En el sentido de que desilusión. quería ver Tiene desilusión una porque como mejor se vendió actuación. todo este tema, es Desilusión. una desilusión de Claro, saber de que, desilusión, esa es la palabra. de que es un jugador al cual admiramos y lo que acabamos de mencionar es un tipo que como mexicano brilló en Europa No, y es y es el importante máximo que tal vez anotador así de la sigues selección hablando de mexicana. él. Pero sí hay una desilusión y es una Claro. realidad y no lo podemos tapar de saber que cuando hacen la presentación, imagínate que llenó el estadio para llegar a la presentación Ahora, y se vendió en esta parte. Y yo habrá creo que ni a camisetas, Mauri... mediáticamente que decir, ¿qué tanto le funcionó a Chivas, no? En la venta de playeras, me imagino que Y yo fue un creo que sí, exitazo. y yo No, creo en que sí, eso porque sí. por Exitazo. algo se llenó, pero vamos a hacer Sí, pero es que lo Chivas más no realista buscaba posible. un vendedor de playeras. Claro. Chivas buscaba un delantero y goles. Iba Totalmente. relacionado. Pero era Iba una apuesta que relacionado. tenía que hacer Chivas. O sea, Chivas no podía permitir que el Chícharo regresara a México y no regresara a Pero Chivas. O tendría, sea, pero la- tendría que la- haber hecho una evaluación de cómo regresaba, yo también en qué estoy ahí. condiciones, La hicieron, por qué regresaba, porque la- fueron tantas la las hicieron, expectativas la hicieron y que no conforme salió, son las bueno. expectativas No, es pero más digo la algo que decepción. Toraño, esa Ahora, apuesta- si tú le preguntas al aficionado de Guadalajara qué piensa el Chicharito, el que va a Guadalajara no piensa lo que hizo en el City, digo en el No, City, en el claro que United, sí. o no. No, Al aficionado del Guadalajara le importa, Claro que sí. a mí no me importa lo que hizo Cuauhtémoc Blanco en el Necaxa. Al americanista le importa lo que hizo en el América. Alex Nosotros le Aguinaga. ayudamos al Cuau para O sea, que- los se le fue americanistas bien. no siguen la carrera de Raúl Jiménez. Sí, en pero la el Premier. americanismo, Bueno, el americanismo ya se está. va a recordar que fue compañero figura. ¿Por Con qué es sus el equipo al figuras. que le vas? Ustedes porque son muy ¿Tú crees ingratos con sus tú figuras. crees que la gente que O sea, siguió a Hugo, ¿tú crees que la gente tienes que siguió a Hugo Cuauhtémoc- Sánchez? ¿Quién es el máximo de la El que América? siguió- Cuauhtémoc Blanco el que que- les dio un título A ver, en ¿tú crees torneos que el que cortos. siguió a Hugo Me hubiera Sánchez gustado, toda a su ver, vida? me hubiera gustado ese es estar un tema. contigo. El que siguió a Hugo Sánchez toda su vida es porque le iba al Madrid, le dio igual si después jugó en el ¿Quién Rayo, estuvo- jugó en quién el Rayo. estuvo ¿Dónde Cuando jugaste? falló el penal el Chicharito, a mí no tocó ese programa. ¿No Sí. estuviste con él aquí? Sí, sí, Pero sí. ahorita pon un ejemplo de Cuauhtémoc Blanco que le dio un título. Estamos hablando de Javier. Javier le dio un título de goleo y luego No, se Hizo- fue. ya nada, se Sí, fue. sí. Hombre, le hizo un Entonces, solo gol al América. Vuelve y ahora en su tiene carrera. muy poquitos minutos. Yo creo que en general, no solo los equipos de la liga, luego somos ingratos con estas Figuras. leyendas o figuras que están en nuestro país, no específicamente América, Chivas o por mencionar alguno de los otros clubes. Creo que en ese sentido, y creo que va a tener que pasar tiempo como para que los Chivas digan, ¿sabes qué? Me quedo con el recuerdo Pero el aficionado de Javier. Chivas Hoy sí sí tiene está esa desilusión. Claro, está decepcionado desilusionado. y decepcionado por cómo terminó eliminado de Guadalajara y con ese penal que Javier lo termina tirando fuera. Sí. No es uno de los históricos de Guadalajara, perdón. Es un histórico del fútbol mexicano. Sí, totalmente. Pero no es un histórico de Guadalajara.
O sea, tú no lo podrías poner como el 9 histórico del Guadalajara. O sea, lo adoptan Hay como nueve histórico del mucho más Guadalajara porque al importantes. final del día Es ahí se canterano formó de y es Chivas. un canterano y por eso es que lo ven como un histórico, porque fue un canterano que brilló en Europa. Que salió Que concuerdo con ustedes, en primera división con Chivas logró nada más el campeonato de goleo y de ahí no pasó absolutamente pasó nada. más. Sí, te vuelvo a lo mismo. La gente tenía esa ilusión de que regresara un ídolo porque Chivas estaba ávido de tener un ídolo dentro de su equipo que no Y había. un centro delantero Y también. más un centro O sea, no delantero. solamente el De ídolo. pronto dices, vamos a tratar de rescatar Javier. a Javier. Pero te Es apuesto que increíble. nadie pensaba, Claudia, nadie pensaba que iba a pasar esto. Sí, o sea, totalmente. esta fue para mí fue Pero la... es que a día de hoy vez, se ¿no? está sobrevalorando, Sí. sobrevalorando a Javier Hernández. Sobrevalorando. Hoy se sobrevalora. Es el Le da máximo se le da anotador una de la selección. importancia que hoy no la tiene. Y No, ¿cómo tenéis no la va a a otros tener? grandes No, ¿pero por qué no? futbolistas ¿Por qué no la va a tener? mexicanos A ver. que son historia como Guardado. Pero ¿por qué él no la tiene? Y no le aplaudís tanto absolutamente todo como se le aplaude a Chicharito. No, no, Porque no, estás no, hablando, claro, es que... estás hablando del último gran ídolo del fútbol cuando- mexicano, ¿eh? No, ¿Y cuándo si- hemos dicho que el- a Guardado Estás no le hablando hemos del último aplaudido? gran Tú estás ídolo. hablando ya en pasado. El último gran ídolo. Sí, En por eso. pasado. A ver, ¿Metiste yo te a lo, Guardado? te lo No, dije sí, el día, a ver, te lo metiste dije a el día Guardado, que falló Metiste a el penal. Guardado y sin consultarnos y para nosotros Guardado es alguien que también tenemos Sí. que aplaudir. Y por también te lo digo, que si hizo. Guardado termina en León El mejor. Y le va al nosotros le equipo aplaudimos. al Pero del si que tú Guardado eres. hubiera terminado en Atlas, lo aplauden y lo seguirían aplaudiendo. Él quería eso. A lo mejor Pero termina ¿sabes en qué León, topó? pero no es... Pero ¿sabes qué no le aplaudes ¿Cumplió, a Guardado? ¿Cumplió o no cumplió en León, estando ya reventado? No, yo creo que sí cumplió. ¿Chicharito ha cumplido ahora Es en que ese es el Chivas? tema. pero Ese es igual el lo tema. histórico, ¿por qué no le Díganme vamos a Sí, un pero jugador es que histórico estáis abriendo el mexicano paraguas por que haya... ser histórico. Pero estamos a día de hoy analizando la actualidad. Y el último torneo, Pero y es el que la actualidad no 2025 de existe. Chicharito, y el 2025 de Chicharito da pena. Pero es da que la actualidad no vergüenza y existe, es para Claudia. abordar. A Javier, y yo lo dije, lo retiró el fútbol ya, porque ya no le da, porque quiso y no pudo, Pero, porque Fer, lo veías jugar Fer, y ya no llega a las el 20 pelotas, porque el ya no. 2025 Y a eso súmale, porque también cuando lo trae Chivas, lo trae con una doble idea. A ver, voy a traer a este que es ídolo, que es goleador, porque no tenían un goleador, voy a tratar de recuperarlo, y en el peor de los casos, si ya no sale la apuesta, tengo a un embajador del club. El problema es que también todo eso se cayó por cancha. Entonces, en redes sociales. de que hoy, Interesante. de que hoy Javier está años luz del futbolista que se fue al Manchester A United Javier en lo todos traen, los al sentidos. Chicharito lo está traen claro. porque no había éxitos en Guadalajara. Y parte del éxito no había que querían delanteros, ellos no para tenían reflectores y tal es que regresara Javier Pero, Hernández. por ejemplo, Un hablamos tema de Guardado mediático. y nos olvidamos Y lo- también de Rafa No, Márquez, no, que llegó a León pero sí igual, ¿eh? esperaban en lo deportivo Entonces, mucho más. son ¿eh? ídolos No, sí, que no van a pero- dejar de no ser tiene ídolos. Pero el también- tema, la mediatez de Guadalajara, ojo, porque te podía haber pasado que Rafa llegara, bueno, al Atlas o a Guadalajara, Guardado al Atlas o Guadalajara, pero llegó a Chivas y obviamente el proyecto de Chivas es un proyecto muy grande, hay que decirlo, Y no ahora- puedes esconder que es un equipo muy popular y el dolor por eso es más grande. Si hubieras llegado a León, como llegó tanto Rafa como Andrés, no sé en lo malo, pero llega al Guadalajara con toda la expectativa que generó esto, la ilusión. Por eso la Que la ilusión es generó grande. él, Alex. Y si no hubiera de pasado milagro no salió con No capa creemos- en la presentación en no el creemos estadio. más allá de Él la etapa él generó mala- esa expectativa. de la etapa mala de Javier en este final en Chivas, que haya aportado algo hacia el crecimiento de un chavo Armando, como, sí. como Armando. Eso es totalmente No cierto. lo dudo, pero nadie le va a dar ese mérito. Claro. Primero porque el chavo venía ya empujando antes de que llegara Javier. Pero ayuda. Pero la gente lo que quería es verlo en la cancha. Incluso hasta Javier Pero- no se da ese Y el que mérito, le porque él da lo ha dicho, continuidad que es mérito de la Milito. hormiga. Pero Sí, no, Milito, mala lo que- decisión. dice, lo que yo sí quería dice Toraño que es un tema, no era un tema mediático. Venía a hacer 20 goles un año antes. No, pero No, también- pero él y estaba 21 lesionado. goles Su antes último de torneo lesionar. estuvo lesionado. también- Antes de yo sí lesionarse, coincido ahí sus con- dos últimas temporadas ¿Cuál es fueron el de 20 y mediatez? Cuando 19 estuvo goles. lesionado, no cuando hizo 20 goles. eso. Llegó a Guadalajara lesionado. Sí, acabar su llega A ver, lastimado. Coco. Y ahorita Fer decía, no, es que apuesta a rescatarlo. Oye, en tu análisis, sí, yo creo que también va por un tema que Chivas necesitaba
dar un golpe extra que no fuera dentro de la cancha y Javier fue el que toma. Pero vamos, Toco, déjame termino. que Chivas fue a contratar a un jugador Claro, lesionado. eso es lo que yo estoy ¿En qué diciendo. dirección deportiva entra en la cabeza ir a por un futbolista Claro, que ya es veterano, para mí que le queda poco tiempo para mí y que corrieron- encima te lo traes Eso lesionado? es A lo ver, que no me para dejas mí- Por terminar. mucho que sea Chicharito. Para mí corrieron yo un creo riesgo que que le salió caro. Termina. Déjame termino eso. Y Chivas apuesta mal porque viene de una lesión que no es de un tobillo, un esguince, un desgarre. Viene de una operación de ligamento de cruzado donde es complicado ¿Ya es su edad? agarrar confianza, lleva tiempo, Sí. necesitas una buena pretemporada. Como equipo, creo que tampoco le ayuda a él para después mostrar lo que a lo mejor Por todavía te eso pudiera duele dar. más lo de Javier. Creo que La sí. actualidad de Javier, porque Chivas apostó por él, inclusive estando lesionado. Corrieron un riesgo. Y esa corrió, apuesta- yo insisto, era una apuesta que tenían Sí, que yo hacer. también O lo sea, creo. Y el Chivas, tema Chivas es no que puede- le ayudó a él. Chivas, ¿Por qué Chivas- la tenían que hacer? ¿Por qué era? ¿Por qué la tenían que hacer? Porque era una leyenda del ¿Por qué, club, porque por era qué un tenía que hacer la histórico. apuesta de Pulido y del Chicharito? No Porque tenía que haber hecho te esa voy a Para mí apuesta. explicar. Necesitaban un corrieron el goleador que no riesgo, había. corrieron el riesgo de traer una figura que, te lo vuelvo a repetir, la afición estaba ávido de tener un ídolo y entonces dijeron, vamos a traer al máximo goleador de la selección nacional, al que brilló en Europa, vamos a darles alegría a la gente. Tan así resultó que llenaron el estadio a su regreso. Después ya No, llenó volvemos al todo, mismo. Hay una desilusión. llenaba donde Pero cuando jugaba al queríamos principio. comparar, y vamos a ser realistas, cuando se quiere comparar el tema de Guardado con Chicharito, hay dos vertientes. Hay un tipo que se enfocó en cosas extracancha, que fue Chícharo, y que no lo podemos ocultar. Y no lo quiero juzgar. Si él era feliz así, es la decisión que Claro, logró tomar. claro que sí. Y la verdad es que la gente Por siempre eso te lo va a juzgar golpean, por lo que por eso ve lo golpean, lo han extracancha. golpeado más también, O sea, lo ve, por o esa sea, parte. pero y salió golpeadísimo, Sí, ¿eh? sí. Golpeadísimo porque la gente, cuando tú estás ahí, créeme, yo una vez se me ocurrió subir un maldito video en vacaciones cantando en mi piano que porque estaba así. Ponte a entrenar, hijo de tu no sé. Y estaba de vacaciones. Si no te oyeron Entonces, cantar, si no. No, y exactamente, y no se espantaron, pero al final es esto, o sea, la gente te empieza a recordar y te empieza a juzgar porque piensa que estás totalmente distraído. Cuando dije, en lugar de estar a lo mejor yo en un antro tomando o haciendo alguna otra cosa, estoy en mi casa, en mis vacaciones subiendo y por eso te juzgan. Guardado era totalmente diferente. Pero es que Guardado venía de Chicharito- otra cuestión donde Guardado no está con los videojuegos, donde Guardado no está subiendo Es un videos perfil quizá totalmente hablando de un distinto, tema más psicológico o tratando de darle Y un mensaje a la ahí es donde gente. extraña ese tema de Javier, porque al final estuvo en la elite Estuvo en la mundial, media. ¿no? O sea, en la elite, cómo hoy día, en los últimos años de su carrera, transforma esa vida. Porque no creo que en Europa él estuviera haciendo eso, o haya aprendido. De la madurez. O sea, el mundo que tiene Javier Hernández se está comportando. Javier- yo no me meto, que cada Javier quien ha haga con su sido- vida lo que sea. Pero, Mira, yo no fue, voy a hablar pero de su fue vida imprudente. personal, porque a mí fue eso no me imprudente. Pero interesa, él lo decidió porque así, cada Toño. Le dio uno más haga está lo que mal. quiera. Pero él lo decidió una así. Pero si Chicharito fue maduro en su momento porque tomó buenas decisiones para llegar donde ha llegado. Pero Chicharito maduro en su vida personal, ese es otro análisis. Y eso al fin y al cabo te afecta siempre en el terreno de perjudicó, juego. claro. Porque Chicharito, ¿cómo está ahora con sus padres? ¿Qué le ha pasado con las novias que tuvo en Europa? Me interesa hablar de su vida ¿Qué le ha pasado desde que llegó a sí, su eso sí, vida? su vida No, no, personal que ya es su vida personal y ahí no vamos a entrar, estoy completamente de acuerdo. Desde que llegó el coach ¿qué ha pasado? Entonces, si analizamos el 2025, que es de lo que estamos hablando, No, lo que y sí de es- este Chicharito, déjame terminar, tú piensas, y trayendo nuevamente a Guardado, tú dices, el 2025 Guardado se iba a retirar y dijo, no, me quedo para el Mundial de Clubes y voy a estar ahí dándolo todo lo que pueda y más, inclusive en algunos partidos siendo importante para León. De Chicharito tú dices 2025 y le preguntas a Chiva Hermanos y dice, mucho ha durado. Pero también, a ver, Claudia, ¿tú crees que el Chícharo no quería ganar con Chivas? ¿Tú crees que el Chivas? ¿Tú crees que realmente no lo demostrado intentó? ser profesional en el tema- 2025. el tema es que Con todo respeto, el no ha tema, demostrado lo viste serlo. jugar, Con lo el viste en la cancha, interesante. no le da. No Ya le alcanzó. físicamente no le da. Pero ese es el tema Y también. ese es otro tema que su ¿Qué hace en coach, su tiempo libre? su coach de Se pone a vida, que entrenar, es cierto se que prepara. es cierto que desde llegó su coach, es porque es cuantitativo, desde que empezó a trabajar con él, su rendimiento futbolístico bajó, eso es palpable y lo podemos ver. Pero pues, alguien le tuvo que haber dicho ya, oye, Javier, ya no te da.
Por eso, Es momento de decir, me voy. es que ese es el tema. Lo más importante es que nos quedemos todos con la buena imagen que él nos enseñó durante toda su carrera, su trayectoria. A mí me parece que él sí es inteligente y él se retirará cuando él quiera. Nosotros no estamos para decirle cuándo. Pero yo me quiero quedar con la imagen del Javier Hernández exitoso. Pero si tú fueras No me Chicharito, quiero ¿tú quedar te con la retiras imagen ya o de ver no? lo que si un penal, ¿Sí o que si no? no corre, que Me si voy a no pausa. se mueve. ¿Sí o no? Si tú fueras Chicharito, ¿te retirabas ya, sí o no? Pues es muy difícil, pero yo sí, porque ya no está dando una imagen de No, yo futbolista. buscaba la revancha. No, yo no. Va a buscar la revancha. ¿Revancha? Yo también ¿Ya? busco una ¿Revancha? ¿Topo? Sí, yo también. ¿Revancha? Voy a acabar con ese último. ¿Ceballos? Yo no hubiera acabado el contrato con Chivas. Yo me hubiera ido antes y Yo hubiera también. quedado muy bien con la afición del Guadalajara. Yo estoy Imagínate contigo, si se Ceballos. incrementan Hay que saber cuándo es. la escasez de goles, de minutos, tal. hay que saber pues cuándo eso es. va a quedar también. Cuando él en un balance de regresó la y se dio carrera. cuenta que ya no le daba. Ahorita ya está mal. Lo único que queda es para arriba, hombre. Claro. Sí, claro. ¿O no? ¿O todavía peor? Ya más Más para abajo. Pobrecito. Chicharito, quédate ya en tu casa tranquilo, hijo, que ya has dado todo lo que tenías que dar. Relájate, pausa. Y mientras Chivas no ha sido campeón, ¿qué ha pasado? En la Liga Mexicana Toluca los igualó en títulos, América fue tricampeón y se alejó a 4 títulos, Cruz Azul los igualó en campeonatos totales y Atlas fue bicampeón. Qué fuerte Toraño, ¿verdad? Sí, yo creo que Guadalajara lo que tendrá que hacer es hablarle con la verdad a la gente. No está mal decir, estamos en un proyecto donde nuestra intención es ser campeones y sacar mejores futbolistas. No prometemos, porque yo me cansé de escuchar a varios que dijeron, vamos a llegar y vamos a ser campeones y vamos a levantar. Guadalajara va por buen camino, pero debe seguir por ese camino. No va a conseguir títulos. ¿Para ti ya como no los es grande, Chivas? No, si es grande, Ah. es un equipo importante. Si es Histórico. un rival. No va a ser grande si el América, No, para mí lo es, el para mí América lo se es. colgó Sí, de la, sí, sí lo es. el América se colgó Coincido de la contigo. grandeza de Chivas para existir, hombre. ¿En serio? Sí. Pero ahora la O grandeza no. la tiene el América, se la O quitó a no. Guadalajara. El América no se Espérame, colgó. es que a Guadalajara le O quitó sea, grandeza. ¿Cómo- Afición tiene ya más ¿Cómo el se América hizo grande el y América títulos más. siendo la antítesis La de verdad Chivas? es que el América es el equipo más importante ahorita, Fer. O sea, el tricampeonato del América, por ejemplo, último, es gracias a Chivas. Sí. No, el América No, esa- fue creado para ser la antítesis de Chivas. Sí, pero ya lo superó. ¿Sí o no? Sí, claro. Pero a El ver, campeón Era el rival sí. odiado y tal, Ahora pero, Chivas necesita pero América está haciendo Este las torneo cosas bien. nuevamente también. fue un fracaso para Chivas, más allá de lo bien que lo están haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Un fracaso. ¿Qué se le tiene que exigir en La el exigencia 2026? de Chivas el título. es ir por el título. Sí, y más estar cuando en las tienes- instancias finales. Más cuando tienes a tu máximo rival que sumó, Claro. que ya te suma, te lleva 4. Eso la verdad sí hay, aunque no crean, y cuando estás ahí dentro, es presión saber que tu máximo Ahora, rival se te alejó. se te ha ganado un título. También- También hay presión, y es una verdad, de que Toluca Ta- te haya empatado. También te voy a decir algo. Todos critican o se le van a Mauri. Yo creo que a Mauri está todavía en ese proceso de acabar de madurar lo que es un equipo de Chivas. ¿A qué voy? Su padre falleció hace apenas unos años. Él toma el equipo y toma la empresa en una situación muy delicada y apenas ahora ha empezado a construir lo que es el proyecto de Chivas, ¿no? ¿Y sabes qué? Al parecer ya. Y eso- Tú lo conoces bien. Hoy el momento es suyo, pero el futuro nos pertenece ahora más que nunca. Dale rebaño. Lo comentaron después de que en Ah, sí me acuerdo, 2014 sí la me acuerdo América de le ganase a 14. Tigres. Sí. En el 2014. Pero mira, lo que dices Llevan 10 exactamente años. de Amauri. 14 de diciembre de 2014. A Mauri se le había criticado mucho la cuestión del equipo, de los refuerzos. Y yo sí una vez platicando mucho con él, la verdad fue lamentable por lo que pasó con su papá, que desgraciadamente fallece, que en paz descanse don Jorge. Y él de pronto tomó las riendas de algo, él siendo un chico que, Y a él no que- le que gusta el estudió fútbol, cine. ¿no? No, sí le gusta. ¿Sí le gusta? De hecho, él tiene la iniciativa de hacerlo de Chivas TV, él hace lo de la película porque Pero él porque es un le amante del gusta cine. más eso, ¿eh? Le encanta esta parte. Entonces, de pronto pasa esto y a él le dicen, te vas a hacer cargo del equipo y te vas a hacer cargo de la empresa. Y él platicando conmigo dice, Yair, la gente de pronto me ha aventado demasiado. Dice, pero yo he hecho lo que creo que tiene que ser lo más responsable de mi parte, tratar de contratar a los mejores. Fue Ricardo Peláez, en su momento que Ricardo Peláez venía de hacer buena gestión con América, Y hay pusieron más a cosas con Leaño. Cruz Azul. No, lo de Leaño ni quiero opinar. Y después fue Fernando Hierro. O sea, al final, si tú te das cuenta, es
Peláez, que era un viejo conocido en el fútbol mexicano, que había hecho gestiones importantes en algunos clubes, y de hecho es Fernando, dice, yo a los que les tengo que pedir respuesta y es a ellos. Sí. Porque ellos son los que más saben. Dice, si yo tengo que ser más que ellos, dice, sería un mentiroso. Pero he intentado hacerlo mejor. He intentado contratar a los mejores y de pronto las cosas no me han salido. Ya ha habido mucha inversión, ¿eh? Porque luego dicen, es que no ha habido... hay que verlo, hay que ver lo que se ha gastado Mauri Nos Vergara. el vamos, futbolista. Ceballos, Topo, Jair, Alex, Irra, Toraño, se me había ido hoy tu nombre. Cada día se me va uno. Yo soy Claudia García, esto es Cuadro Titular. ¿Qué le pedís en el 2026 a Chivas? Ahí lo dejo.